Hola, ¿qué tal compañeros? Bien, yo les voy a hablar acerca de las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas. Para comenzar, tenemos que hacernos una pregunta generadora. ¿Qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es una función polinomial de variable real con grado 2, escrita de la siguiente manera. F de x es igual a x cuadrada más bx más c, con a diferente de 0. El dominio de toda función cuadrática es el conjunto de los números reales, es decir, cualquier número. La representación de la forma cuadrática es f de x es igual a x cuadrada más bx más c, con a diferente de 0. Consta de tres términos, como bien lo pueden observar. Ax cuadrada es el término cuadrático porque la incógnita está elevada a la segunda potencia. Bx es el término lineal porque consta de una incógnita. Y c es el término independiente porque no tiene ninguna incógnita. Los coeficientes de la función son a, b y c. Son números cualesquiera y a es diferente de 0. El producto de la función cuadrática tenemos como resultado una parábola. Una parábola, al graficar una parábola, es una línea curva. Pero ahorita vamos a analizar un poco de sus componentes de la función de la parábola. Bien, una parábola posee un eje de simetría. Es la recta que divide simétricamente a la curva, es decir, la separa en dos partes iguales o congruentes. Se da por la siguiente fórmula: x es igual a menos b sobre 2a. También posee un vértice. El vértice es el que ubica a dos coordenadas, a dos coordenadas. Cuando ubicamos, por ejemplo, en un plano cartesiano, 2, 1, entonces aquí vamos a ubicar 2, 1 y encontramos la coordenada. Ese es el vértice. Pero para obtener el vértice se obtiene con una ecuación que es y es igual a x cuadrada más bx más c, que es el punto de coordenada. Si a es Pero también encontramos que hay dos tipos de vértice. Por ejemplo, si a es mayor a 0 en la ordenada del vértice, se encuentra en un mínimo de la función, que es este. Pero si a es mayor a 0, en la ordenada del vértice se encuentra el máximo de la función. Encontramos también la intersección con el eje y. En la función cuadrática f de x es igual a x cuadrada más bx más c, cuando la parábola intersecta al eje y, x es igual a 0, y si reemplazamos este valor en la ecuación, obtenemos que y es igual a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Y es igual a c, por lo tanto la intersección entre la parábola y el eje y es el punto de 0, 0. Encontramos también la intersección con el eje x. Cuando la gráfica intersecta el eje x, el valor de y debe de ser 0. Reemplazando de la ecuación obtenemos que ax cuadrada más bx más c es igual a 0. Por lo tanto, la intersección de la función cuadrática con el eje x se obtiene resolviendo la ecuación de segundo grado, y estas soluciones dependen del signo discriminante. A continuación les voy a decir qué es el discriminante. Pues bien, el discriminante nos permite saber cuántas soluciones tiene la función, si una, si tiene dos, si tiene tres o varias. El discriminante se obtiene con una fórmula, que es la siguiente: discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac, pero vamos a analizar un poco del discriminante. Encontramos que si el discriminante es menor a 0, la ecuación no tiene soluciones reales, por lo tanto la parábola no corta en el eje x. Sin en cambio, si el discriminante es igual a 0, la ecuación tiene soluciones reales iguales, por lo tanto la parábola es una tangente al eje x. Si el discriminante es mayor a 0, la ecuación tiene soluciones reales y distintas, por lo tanto la parábola corta en los puntos al eje x. Encontramos aquí unas imágenes de discriminante. Ahora les voy a hablar de los tipos de representaciones de la función cuadrática. Encontramos la fórmula general y canónica. Yo comenzaré a hablarles con la forma canónica. La forma canónica se puede resolver al completar el cuadrado obteniendo una ecuación cuadrática. Analizando la raíz cuadrada se llegan a las siguientes conclusiones. Si b cuadrado
es menor que menos 4ac, los resultados de x serán dos valores en fase real y fase imaginaria. Es decir, el resultado será un número complejo. Si b cuadrada es mayor que menos 4ac, obtendremos dos valores distintos de x reales. Si b es igual que menos 4ac, obtendremos dos valores de x reales e iguales. Al término b cuadrada menos 4ac se le llama discriminante, como ya se los había explicado anteriormente. Y pues bueno, la forma general es como ya se les había mostrado, que es ax cuadrada más bx más c con a diferencia de 0, constante de tres términos, término cuadrático, término lineal y término independiente con a diferencia de 0. Ahora analizaremos un poco de los parámetros. Bien, los parámetros son los elementos de la forma canónica. La forma canónica es una forma más fácil de saber, por ejemplo, cómo va a ir nuestra parábola. Es un camino muy fácil. Si alguien se lo aprende, pues qué bien, porque es una forma más fácil de saber, de poder predecir cómo va a ir nuestra parábola conforme a la ecuación cuadrática. Bien, la forma canónica se representa de la siguiente forma: x es igual a por x menos h al cuadrado más k. Y vamos a analizar un poco cada uno de los parámetros. Los parámetros son a, h y k. Analizaremos primero a. Si a es mayor a 0, ocurre un alargamiento vertical. Si el valor absoluto de a crece, la parábola se va cerrando. Si el valor absoluto de a disminuye, la parábola se va abriendo. Analizaremos ahora la función del parámetro h. Esta se desplaza de izquierda a derecha, llamándose así desplazamiento horizontal. Si el valor de h es mayor a 0, la gráfica se desplaza hacia la derecha. Si es menor a 0, se desplaza hacia la izquierda. La función de k. Esta se desplaza de arriba hacia abajo, llamando desplazamiento vertical. Si k es positivo, se desplaza hacia arriba. Si k es negativo, se desplaza hacia abajo. En este análisis también encontramos una concavidad, pero esto lo encontramos en la forma general. Por ejemplo, si a es mayor a 0, la parábola se abre hacia arriba. Si a es menor a 0, la parábola se abre hacia abajo. Y a esto se le llama concavidad positiva y concavidad negativa. Muchos de nosotros nos preguntamos que para qué nos servirá la función cuadrática. Bien, la función cuadrática tiene distintas aplicaciones. Por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando una persona va al mercado y quiere hacer un análisis entre el costo del producto y la cantidad entre el precio y la cantidad del producto, poniendo también, podemos hacer un análisis como x, que es el precio, y la cantidad del producto como y. Entonces aquí podemos hacer una relación entre una función cuadrática. Lo encontramos también en la aplicación en la economía. Por ejemplo, cuando un empresario o un consumidor va a adquirir algún producto, también hace una relación entre el producto y la cantidad, y a esto se le puede llamar también la ley de demanda. Lo encontramos también en la medicina, por ejemplo, entre el entendimiento de ciertos fenómenos. Un ejemplo es el experimento psicológico de Stendhal, que si quieren podrán investigarlo, es muy interesante, por cierto. Encontramos también en la física, esto es para resolver problemas de distancia o velocidad. En la ingeniería civil, por ejemplo, cuando dos puentes se encuentran a alguna distancia y se encuentra un cable unidos a ellos, ahí se forma una parábola, y también podemos utilizarlo en ingeniería civil. En la biología, para analizar funciones cuadráticas, en los efectos nutricionales de los organismos o diversos fenómenos naturales. Pero basta de hablar mucho, y ahora les voy a explicar mejor cómo podemos representar la forma canónica. Ahora vamos a analizar a cada uno de los parámetros. Comencemos con el parámetro A. Por ejemplo, con el parámetro A podemos saber
hacia dónde si la parábola se va a abrir o se va a cerrar más. Por ejemplo, cuando más A se aleja del cero, es decir, cuando el valor absoluto de A crece, la parábola se va cerrando, como lo pueden ir notando. Mientras más grande es el valor, la parábola más se va cerrando. Sin en cambio, si el valor absoluto de A disminuye y se va acerca más al cero, la parábola se va abriendo, como lo podemos ver hasta llegar completamente al cero. Pero a esto se le llama que es un alargamiento vertical. Se va abriendo, se va cerrando y se va abriendo. A esto le llamamos un alargamiento vertical. Pero no me puedo ir sin antes explicarles la concavidad, como ya se los había explicado. La concavidad es esto, por ejemplo, cuando la parábola se encuentra hacia arriba y con un vértice mínimo, como lo podemos ver aquí, este es un vértice mínimo, porque la parábola está hacia arriba, pero el vértice está hasta acá abajo, un vértice mínimo, y también le podemos llamar que tiene una concavidad positiva. Sin en cambio, si la parábola se encuentra hacia acá abajo, posee un vértice máximo, porque hasta aquí está el vértice más arriba, y entonces también posee una concavidad negativa. Ahora que hemos analizado el parámetro A, continuemos con el H. El parámetro H nos sirve para ubicar hacia dónde se va a trasladar la parábola. Si se va a trasladar de forma a la derecha, si se va a trasladar de forma a la izquierda. A esto se le llama desplazamiento horizontal, pero vamos a analizarlo. Por ejemplo, mientras más crezca el valor de H, si H es mayor a 0, la parábola se va a dirigir hacia el lado derecho. Pero si el valor de H es menor a 0, la parábola se va a dirigir hacia el lado izquierdo, como lo pueden notar. Menor a 0 al lado izquierdo, mayor a 0 al lado derecho. Y a esto se le llama, se los vuelvo a repetir, un desplazamiento horizontal, porque como bien saben, la parábola solamente se puede desplazar en un desplazamiento horizontal. Analizaremos ahora el parámetro K. El parámetro K nos sirve para ver un desplazamiento vertical. A esto se le llama desplazamiento vertical. Pero si K es mayor a 0, la parábola va a ir hacia arriba. Un alargamiento vertical, un desplazamiento vertical hacia arriba. Si K es menor a 0, el desplazamiento vertical irá hacia abajo, como bien lo pueden notar, y se llama desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical positivo, desplazamiento vertical negativo. Y pues bueno, compañeros, eso es todo.